en esta parte del programa. Quiero saludar en nuestros estudios en Miami a Idania Chirinos, es la directora de contenido de NTN 24, quien se encuentra con Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, a propósito de este tema que ha llamado la atención mundial, la detención de dos sobrinos de Cilia Flores, la primera dama venezolana, la esposa de Nicolás Maduro, que como veíamos antes de comerciales y en la nota de nuestra periodista permanente en Caracas, Daniela Zambrano, es considerado por Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo y además el presidente de la Asamblea Nacional, como un secuestro por parte de la Agencia Antidrogas, Antinarcótico de los Estados Unidos, la DEA. Y Dania, quiero saludarte con las buenas tardes y adelante. Hola Carlos Eduardo, buena tarde. Estamos en nuestros estudios en Miami, transmitimos desde hoy y por un par de días desde este estudio, y precisamente como tú señalas, nuestros invitados en esta parte del programa tienen que ver con el tema de la corrupción. Y es que hoy precisamente va a realizarse en la Universidad Internacional de la Florida un evento de Transparencia Venezuela para hablar de la lucha contra la corrupción, para hablar de cómo este fenómeno se ha venido desarrollando o acrecentando o solidificando en los últimos años en nuestro país. Nos acompañan Mercedes de Freitas, quien dirige el capítulo de Transparencia Venezuela, y nos acompaña José Ugaz, que dirige Transparencia Internacional. Ellos ambos son ponentes del evento de la noche de hoy, que comienza, por cierto, a las 6:30 de la tarde, hora costa este, para todos aquellos que nos ven y todavía tienen tiempo de asistir. Mercedes, señor Ugaz, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada. ¿Qué convoca este evento, Mercedes? Comencemos por allí. Bueno, siempre nos preguntan los venezolanos que están en el mundo qué podemos hacer. Están muy preocupados por el tema de la falta de institucionalidad en Venezuela y lo que eso supone, ¿no? La inseguridad, la falta de alimentos, la escasez, los problemas de salud, la falta de medicamentos. Bueno, todos cada vez que viajamos fuera, pues llevamos medicamentos para Venezuela, entre otras cosas, ¿no? La idea era que pudiéramos presentarle a todas las personas que viven aquí, en esta isla, en esta península que se ha convertido en un destino muy apreciado por los venezolanos, que sí se puede luchar contra la corrupción. ¿Y qué es lo que estamos haciendo y cómo se pueden sumar ellos a esta lucha? Hay mucha desesperanza, además hay mucha apatía, ¿no? Se dice, bueno, eso es imposible. La corrupción en Venezuela abarca todos los niveles, está cooptado, el Estado ha cooptado, el gobierno y el partido ha cooptado todos los espacios, no se puede hacer nada. Pero nosotros lo que les queremos decir es que con la experiencia de Transparencia Internacional en 117 países y en historias donde hemos podido superar esas debilidades y donde se ha transformado esa relación de los ciudadanos con lo público de una manera de abuso a una manera de respeto, pues que sí se puede y que también cada uno de nosotros puede hacer algo, que el proceso es muy complejo y que requiere profesionales, requiere estudios y requiere cada vez más trabajo. Y requiere de la participación de todos, es decir, para luchar contra la corrupción cada ciudadano tiene que aportar algo, porque es muy fácil siempre pedir que los demás luchen contra algo, sí, sin involucrarse de alguna manera. Pero es que pueden hacer, realmente nosotros, uno de los lineamientos estratégicos del cambio en Transparencia Internacional y con nuestros capítulos es que estamos convencidos de que necesitamos el compromiso de los ciudadanos y movilizar a la gente para el cambio. Desde esos espacios pequeños de yo no pago soborno, ¿no?, que está muy bien y que es una decisión importantísima, hasta la presión que se puede hacer para el cambio de la justicia o la presión que se puede hacer con el poder que tenemos de la sanción social y la sanción política. Nosotros estamos frente a un proceso electoral y Transparencia Venezuela ha lanzado dos campañas, una para que sirve la Asamblea Nacional y hacer seguimiento a los candidatos y a la Asamblea con el mensaje de métete en la Asamblea, y otro para en contra del abuso electoral, y hemos sacado un sello virtual. Pero vamos a dividir esto por partes para no mezclar un tema con el otro. Quedémonos en la corrupción en un momento para poder preguntarle, señor Ugaz, ¿cómo se moviliza la población? Es decir, ¿qué hace falta para que la población entienda que la lucha contra la corrupción es algo de todos?
Mire, estos no son procesos matemáticos, yo diría más bien que son procesos acumulativos y que cuando uno menos se lo imagina, produce un gatillador que hace que las cosas revienten. Fíjese lo que ha pasado en Guatemala, lo que está pasando en Brasil con el caso Petrobras, Honduras hoy día movilizado, en su momento fue la primavera árabe, en el caso peruano, que es mi país, cuando todos asumían que Fujimori estaba entronizado por un tercer periodo, de pronto apareció un video y la cosa cambió radicalmente. El gobierno colapsó y hoy día están todos ellos en prisión. Entonces, en realidad son historias que se van acumulando y la ciudadanía tiene un límite. Y cuando se reta ese límite, normalmente ocurre una movilización que puede cambiar la historia muy rápidamente. Y ese disparador, ese punto de quiebre que llaman algunos, Mercedes, puede ser este caso que está en la Corte de Nueva York en este momento en Estados Unidos y que presuntamente involucraría a los sobrinos de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, en el negocio del narcotráfico. Es decir, digamos, estábamos en esta noticia cuando ocurrió el terrible hecho de terrorismo en París, pero es una noticia que está allí. Esto puede ser un disparador, es decir, ¿cómo ha asumido Venezuela en general esto? Que si bien va a empezar un proceso judicial, pues se dice que está bien sustentado y con pruebas. Sí, en el caso de que sea real todo lo que se está diciendo, yo la verdad es que creo que sí. Yo estuve en Perú el día que apareció el primer Play Video, ¿sabes? Y a mí me sorprendió porque la gente lloraba diciendo era verdad que era corrupto. Entonces era como que se le acabó la imagen y esa relación que tenían y esa confianza. Yo creo que, como bien dice José, hay un acumulado porque venimos de muchos casos. Venimos de hacer 8 horas de cola para comprar papel toalé o carne. Claro. Venimos de que nos matan todas las semanas a alguien conocido. Venimos de que los periodistas son agredidos permanentemente, de que no tenemos la información, de que tenemos que ir a Twitter o ver el canal de ustedes por televisión. Y por en internet. Eso aparece, venimos... Nos encantaría que fuera por televisión, por internet. El Nieves, el fiscal que se fue hace también un par de semanas. Hay como una... Y ahora entonces resulta que también hay gente tan cercana a la presidencia de la República metida en estos temas. Bueno, si el fiscal el 2 de diciembre presenta pruebas y el caso es contundente, yo creo que puede empezar a disparar cosas. Nosotros, por cierto, tenemos un evento de lavado de dinero pasado mañana en Caracas. Ahora, y ese es un disparador porque la noticia, el mensaje tiene que ser que los venezolanos no podemos votar por corruptos. O sea, nosotros no podemos seguir siendo cómplices cada uno de nosotros al taparnos los ojos y decir, bueno, pero es que a mí me dio mi casa. No, pero es que a mí me da mi bolsita de casa. O no, es que, bueno, pero es que él es bueno. No, es que los demás son los malos. No, mira, ya hay una línea que yo creo que los venezolanos ya están empezando a pasar porque los números indican que hay mucha desconfianza hacia el gobierno en este momento y todas estas cosas suman en contrario. No, y sobre todo que se ha intentado hacer, digamos que un blackout informativo en relación al tema por la falta de medios independientes en Venezuela. Y hoy justo leía un análisis que decía que no lo ha podido lograr el gobierno, es decir, que la información ha permeado y que realmente la población la tiene. Ahora, vamos con el señor Ugaz, porque el señor Ugaz fue el procurador que inició la investigación contra Fujimori y que luego, en un proceso largo donde se demostraron muchas cosas, se logra también recuperar muchísimos activos. Es decir, la población, los pueblos en general, sí tienen esperanzas de que la lucha contra la corrupción es efectiva, da resultado. Mire, de eso no hay duda. A mí me nombró el gobierno de Fujimori para perseguir a Montesinos. A la semana de que me habían nombrado apareció la información del hermano de Pablo Escobar diciendo que él era testigo de que Fujimori había recibido $1 millón de su hermano. Nosotros lo que hicimos fue abrir una investigación contra el presidente que nos había nombrado y a los 3 días se fue del país. Eso fue finalmente el gatillador que hizo que colapsara todo el gobierno, porque ya antes había aparecido el video de Montesinos y eso había generado una inestabilidad.
Habían miles de personas en las calles en una marcha que se llamó la Marcha de los Cuatro Suyos, al punto que Fujimori no pudo juramentar en el Congreso de la República, lo tuvo que hacer en un cuartel militar. Entonces, la historia enseña que estas circunstancias, que en un momento dado parece que fuera un túnel sin salida, y los peruanos por mucho tiempo, primero por el terrorismo y luego por la dictadura, pensábamos que no había forma de salir. Y esa salida apareció. El reto de ahí para adelante es cómo darle sostenibilidad al cambio, y eso es, digamos, hoy día lo que el Perú está enfrentando, yo diría que con poco éxito, porque no se han aprendido las lecciones del pasado, y ese es un tema que tenemos en la agenda pendiente. Eso me llevaría a preguntarle necesariamente por qué nuestros pueblos tienen tanta dificultad para aprender las lecciones de lo que nos pasa. Bueno, es que no solamente son los pueblos, es la clase política también. Aquí quiero decirle que desde mi perspectiva, de lo que yo he visto, no es un problema de un partido, es un problema de la clase política, me atrevería a decir latinoamericana, para hablar de la región. En el Perú cae Fujimori, hay un gobierno de transición que fue una primavera de 8 meses, luego vino el gobierno de Toledo y a los 6 meses su asesor principal se va a prisión por un acto de soborno. Luego viene el gobierno de García y a los 2 años tiene que renunciar todo el gabinete porque fue sorprendido en actos de corrupción en la suite de un hotel privado con un empresario extranjero. Y luego viene este gobierno y no tenía ni 2 semanas de entrado Humala como presidente del Perú, y el primer vicepresidente del país tiene que renunciar porque fue sorprendido en un acto de corrupción. Es la clase política en general que está contaminada, y la ciudadanía que mira hacia arriba y dice, bueno, así somos, esto no tiene salida, siempre va a ser así, prefiero votar por el que roba, pero va a hacer algo que el porque simplemente va a robar, y por eso estamos en una suerte de círculo sin salida, ¿no? ¿Hay salida? Sin duda alguna. Cuando la gente mira hacia arriba y dice, caramba, esto no tiene salida, estamos entrampados, ¿hay salida? No toda la clase corrupta. Bueno, y si es toda la clase corrupta en horizontal, ¿no hay una generación de relevo que sea capaz de asumir? La salida efectivamente la pueden aportar liderazgos éticos que deben surgir, y hay ejemplos en el mundo, y lo otro es una ciudadanía más consciente y movilizada. En la alcaldía de La Paz, en Bolivia, hubo un cambio sustancial cuando llegó un alcalde que adoptó las medidas necesarias, y era una alcaldía sumamente corrupta y cambió radicalmente la situación. El caso de Botswana, un país africano con altísimos niveles de corrupción, hoy día se han reducido dramáticamente porque hay un gobierno que ha tomado las medidas adecuadas. Antes pasó con Hong Kong, y yo creo que hay experiencias a nivel global que nos demuestran que sí es posible. El problema es que alguien tiene que empezar. Bueno, esto lo vemos, por ejemplo, y comenzamos hablando del caso Venezuela por el evento de hoy, lo vemos también en la clase política venezolana. Después de todos estos años de revolución, del país llegar al punto en el cual se encuentra, es increíble que la clase política venezolana de oposición no logre ponerse de acuerdo, porque aún hoy sabemos que no todos están de acuerdo. Sí, pero hay un trabajo de las dos vías. O sea, la clase política tiene que responder y estar a la altura del momento, pero la ciudadanía también tiene que empezar a exigirle. Parte del problema de la corrupción en Latinoamérica es que la corrupción se ha normalizado. Si usted compara, por ejemplo, lo que ocurre en España con grandes escándalos de corrupción y lo compara con los casos de América Latina, la diferencia es que a nadie se le ocurre que un ciudadano español se va a meter la mano al bolsillo y le va a ofrecer 20 euros a un policía. En ese momento se va preso. O que un ciudadano español le va a poner 50 euros en un expediente a un burócrata para que le saque la licencia. En el caso de nuestros países ya se asumió que eso es lo normal. De esa forma vivimos, así nos podemos movilizar. Y ese fatalismo y esa normalización de la corrupción tiene que cambiar radicalmente. Hay un proceso educativo pendiente. Esto tiene que ver con la pedagogía. Porque la corrupción es algo presente en nuestras vidas hace muchos años. Han habido campañas, organismos como Transparencia Internacional, Transparencia Capítulo Venezuela, tratando de educar a la gente en relación a la corrupción. La Universidad de Georgetown, por ejemplo, tiene programas para que se entienda lo que es la corrupción en Latinoamérica, y esto pareciera ser algo realmente complicado. Pero lo que pasa es que en estos 17 años ha sido muy difícil hasta el proceso educativo. Nosotros tenemos un programa que se llama Integral Escolar, que no pasamos de Petare y algunas escuelas de algunos municipios que, bueno, sabemos cuáles son, porque el gobierno piensa que el programa es ideológico.
y es un programa que habla de la corrupción y lo que dice la Constitución y la ley. En Venezuela pueden haber programas ideológicos, pero de un lado, no del otro. Entonces, el tema es que también está trancada esa discusión. Ahora, lo que dice José es que los que están del otro lado son santos varones o santas damas y van a hacerlo todo bien. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos dudas, porque es el sistema el que puede colaborar a que eso cambie. Y nosotros oímos permanentemente a muchos venezolanos que hacen grandes quejas contra la corrupción y señalan airosos a cualquier político que consideran corrupto, pero después están dispuestos a pagar para obtener un beneficio, un monto en Cadivi o cualquier otra cosa, un contrato con el gobierno. Entonces esa dualidad, esa inconsistencia es la que tenemos que trabajar. Eso es falta de ética, es decir, eso es no tener principios, eso es no tener valores, o qué se nos hicieron los valores, o dónde están los principios que nos sustentan como todo fenómeno complejo no se mata con una sola bala. Aquí los procesos educativos, si no van acompañados, por ejemplo, de una construcción de formación ética en la familia, un ejemplo de los líderes políticos, evidentemente lo que se hace por un lado se desmonta por el otro. Entonces creo que lo que ha habido es una constante demagógica de líderes o pseudo líderes que se llenan la boca diciendo vamos a luchar contra la corrupción. En todos los planes políticos de todos los candidatos la corrupción aparece como el plan número 1. Basta que lleguen ahí y son los primeros en meterse los dineros al bolsillo. Bueno, si la clase política no está dispuesta a realizar ese cambio, creo que nos corresponde a nosotros, que pertenecemos a la sociedad civil, que somos ciudadanos, que no hemos sido elegidos por nadie, tratar de que esa voluntad política venga desde abajo, y hay experiencias históricas que demuestran que eso se puede hacer. Yo quiero hablar de dos cosas, el tiempo se nos va rápido. Quiero hablar de un concurso que está en la página de Transparencia Internacional, en el que usted puede participar. Yo quisiera, señor Ugaz, que nos cuéntenos de este concurso y cómo puede participar la teleaudiencia. Con todo gusto. Hace algunos años hubo un concurso mundial por internet que se llamaba Las 7 Maravillas del Mundo y la gente podía votar por sus candidatas. Ganó Machu Picchu de Perú. Y fue una votación con millones de personas apretando botones y diciendo yo quiero que este sea mi candidato. Bueno, hemos decidido hacer algo similar. Estamos haciendo un concurso mundial para que la gente pueda escoger a los más corruptos del mundo, casos, instituciones o personas. Entonces hemos abierto este concurso, se vence el 20 de este mes la posibilidad de presentar a sus candidatos, pero a partir del 20 hasta el 9, a partir del 9 de diciembre se inicia la votación para que uno pueda elegir. Y luego habrá una tercera etapa en la que vamos a tomar acción contra estos casos. Para poder hacerlo solamente tienen que entrar a una computadora, que puede ser en una cabina, en una laptop o en su oficina. El teléfono. Pone la dirección www.unmaskthecorrupt.org y le va a salir tan fácil como apretar un botón la posibilidad de participar en este concurso que ya tiene, por cierto, 300 candidatos el día de hoy. 300 candidatos el día de hoy. Al más corrupto del mundo. Bueno, usted tiene la oportunidad de elegir y señalar a quien usted crea que es el más corrupto del mundo. Y comenzamos esta entrevista hablando del evento que va a tener lugar en la Universidad Internacional de Miami, en la Escuela de Leyes, a las 6:30 de la tarde de hoy. ¿Cómo participar si es venezolano en esta lucha contra la corrupción? Es uno de los temas que van a plantearse el día de hoy. A las 6:30 en el FIU, en una sala hermosísima que tiene el Colegio de Leyes de FIU. Los esperamos a todos y bueno, además a partir de mañana va a estar toda la información también en nuestra página web. La página web transparencia.org.ve y el Twitter muy venezolano @nomasguiso. No más guiso. En Venezuela, para nuestra teleaudiencia internacional, el guiso, ese guiso con que usted puede hacer la comida, también es un guiso que se prepara cuando la corrupción está en el medio. Quiero darle las gracias a nuestros dos invitados, Mercedes de Freitas y José Ugaz, por habernos acompañado en esta parte del programa. Gracias a ti, encantada. Gracias. Un gusto haberlos tenido.